Amén. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos, para poder empezar. Señor, Padre bendito del cielo, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar en este lugar para alabarte y para exaltar tu nombre, Señor. Gracias, Padre eterno de los cielos, porque tú nos permitiste venir el día de hoy a alabarte. Hemos cantado, te hemos glorificado, Señor. Hemos reconocido quién eres tú, Padre eterno. Hemos reconocido tu magnificencia, tu poderío, tu autoridad, Señor, y hemos reconocido una vez más que tú eres nuestro Salvador. Ahora en este momento, Señor, te ruego para que tu palabra, Señor, el mensaje de tu palabra que ha de ser manifiesto, Padre, sea para bendición de cada uno de nosotros, Señor, sea para exhortación, sea para que nos anime, Señor, para que reavive, Señor, el fuego en nuestros corazones, para que determine, nos haga, Señor, más que vencedores en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Vamos rápidamente. Gálatas 3:1. Gálatas 3:1. Amén. Gálatas 3:1. ¿Ya lo tenemos todos? Vamos a leerlo todos juntos. Dice la palabra: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pueden tomar asiento, hermanos. Oh Gálatas insensatos, dice el apóstol Pablo y hacia esta iglesia en Galacia. Pero, ¿qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo al llamarles de esta manera? Porque si nosotros vemos en las salutaciones de esta, vemos cómo se presenta primero y les dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo estaba maravillado de la forma en que se estaban conduciendo los Gálatas. Dice precisamente en el capítulo 1, en el verso 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Todo eso se resume, todo lo que va diciendo Pablo previamente al capítulo 3 es para recaer y decirles: oh insensatos, insensatos. La palabra insensato, hermano, habla sobre personas necias, personas que no tienen sabiduría, que son ignorantes. Es la palabra griega anoetos. Y Pablo les está diciendo: hey, ustedes son estos, son necios, son ignorantes, no han crecido. Pablo ya les había enseñado, ya se les había enseñado y presentado quién era Jesucristo, qué había hecho él precisamente con su obra. Pero los Gálatas, pese a las enseñanzas que habían recibido ya de parte del apóstol, de parte de los apóstoles del Señor Jesucristo, ellos aún así se empezaron a dejar llevar por otras enseñanzas como la enseñanza de los judaizantes, y entre otras herejías que aparecieron ahí en el primer siglo. Otras herejías que ya existían desde antes dentro del pueblo judío o del pueblo hebreo. Todas esas enseñanzas, todas esas herejías no solamente quedaron ahí, impregnadas en un libro que hoy pues hasta se baja de internet, ¿no?
sino empezaron a recaer también entre las iglesias cristianas de este primer siglo. Empezaron a escuchar e incluso algunos empezaron a rechazar el apostolado de Pablo por otros hombres que empezaron a ir precisamente a endulzarles el oído a los Gálatas. Y Pablo tiene que decirles: insensatos. Y les hace esta pregunta: ¿quién los fascinó? Fascinó. ¿Quién los fascinó? Los Gálatas habían sido, no solamente habían creído o no solamente estaban creyendo en algo diferente de lo que era Cristo, en algo diferente de lo que verdaderamente es Cristo, sino que empezaron a creer otras instrucciones, otros mitos, otras leyendas, otras historias acerca de quién era Jesucristo. Hoy en día, hermanos, ¿cuántos hombres y mujeres que asisten a las iglesias no se les debe de decir lo mismo? Oh, insensatos. ¿Quién nos fascinó? Porque en el mundo presente, hermanos, hay muchos hombres y mujeres que yo veía hace años a un hombre, leía uno de sus libros, y después lo veo ya en la actualidad, hermanos, y en serio yo me pregunto lo mismo que Pablo: qué insensato, ¿quién lo fascinó? Porque escribía y enseñaba conforme a las Escrituras, y de un momento a otro, cuando volví a escuchar un mensaje de este hombre, ya lo veía maldiciendo a aquellos que no se sometían a su autoridad, ya lo veía maldiciendo a todos aquellos que lo contradecían, ya lo veía haciendo que pactos aquí, pactos allá, que pacten con dinero. Insensatos. Pero ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? La fascinación, la mentira, es muy fácil que fascine a las personas, y más cuando estos o estas son insensatos, cuando son ignorantes. Muchas congregaciones hoy en día llegan a poner a estos insensatos al frente. Son apenas personas que no llevan ni siquiera un año en el camino del Señor, y ya los quieren poner como maestros, ya los ponen como predicadores. Es más, algunos no llevan ni un mes y ya los suben a las plataformas para que enseñen y den instrucciones teológicas. Y yo digo, ¿un mes? Vamos. Tan solo una carrera de teología dura, la más cortita, 5 años. Decía bien un hermano, para estudiar Apocalipsis en un instituto bíblico son mínimo 6, 7 años, para solamente Apocalipsis. Para Génesis y los demás libros son otra historia más. Pero hoy muchos quieren irse express, ¿verdad? Hoy muchos escuchan y ven los mensajes que hay en el internet, los copian y los reproducen. Es más, ni siquiera tienen el discernimiento muchos y comparten mensajes. Escuchaba a un hermano y yo creo que coincido con él, cuando él decía, bueno, cuando tú compartes, ¿verdad?, las enseñanzas de un religioso pagano, aunque sea cristiano, aunque se denomine cristiano, pero sigue siendo un religioso pagano, tú te haces copartícipe de la mentira, porque estás expandiendo esa mentira a otros, y eso te vuelve insensato, ignorante. ¿Cuántas veces en la palabra de Dios no encontramos, por ejemplo, en el libro de Hebreos, que nos dice, hey, debiendo ya ser maestros, aún tienen necesidad de que se les enseñe los primeros rudimentos de la palabra? Hoy, aunque pareciera increíble, hay personas que pasan toda una vida entera en el Evangelio o en una congregación,
Pero cuando se trata de hablar sobre temas muy básicos, no los conocen. Y algunos solamente repiten y repiten lo que escucharon de otro, pero no escudriñan las Escrituras. No se interesan por escudriñar las Escrituras. Cuando Jesús dijo: escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que está la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Él no estaba diciendo solamente vela, apréndetela, memorízala y ya. Porque memorizar la Biblia, hermanos, memorizarla es muy fácil. Satanás se la sabe de memoria, ¿cierto? Los demonios la saben de memoria. Los ministros de Satanás que se encubren como ministros de justicia se la saben de memoria, ¿cierto? Por eso es que se visten como ministros de justicia. Y para parecer como ministros de justicia, ¿qué tienen que ser? Ser personas, hombres o mujeres, que conozcan de lo que están hablando. No que lo entiendan, pero conocen. Todos los que han fundado las sectas, todas las sectas que han aparecido, las habidas y por haber, han surgido de congregaciones cristianas. La Iglesia Católica Romana, hermano, no se desvió de la noche a la mañana, No, su desvío no fue de un día para otro. Su desvío no fue de un momento a otro. Sabemos bien cómo se infiltraron hombres que solamente buscaban sus propios beneficios carnales. Hombres que de un día para otro se convirtieron en obispos. Hombres que de un día para otro se convirtieron en los más fieles cristianos, porque Constantino simplemente les hacía saber: bueno, o te vuelves cristiano o te quito tu gobernatura. Y claro, algunos de ellos como políticos, ¿qué dijeron? No, todo, es más, no, échame el agua ahorita, ¿dónde está el río para que me bauticen? Y así muchos empezaron así a corromper la iglesia cristiana en el siglo IV. Así se empezó a corromper la iglesia cristiana. Y sabemos todo el proceso que llegó, ¿verdad? A partir de ese siglo V en adelante, una época que conocemos todos como el oscurantismo, en donde se cerró todo el conocimiento y el acceso a discernir la palabra. Y los pocos hombres que discernían la palabra eran muertos por escudriñar las Escrituras, por entenderlas y por empezar a decir: hey, lo que estos están enseñando son insensateces, porque así no es Cristo. Muchos de esos hombres murieron. Muchos de estos hombres fueron a la hoguera. La Inquisición los mató, la Inquisición los persiguió. Reyes pidieron sus cabezas, ¿verdad? Por la insensatez que habita en los hombres, por la necedad que hay en los hombres. Hay una necedad enorme en el hombre. Al hombre le gusta toda la parte del cristianismo, pues sí, le gusta cuando le va bien, cuando le dice: es que vas a recibir bendición. No, eso le encanta a todos. A nosotros nos gusta que nos digan que vamos a recibir bendición, ¿o no? Pero cuando nos dice la palabra de Dios: pero van a sufrir, los van a perseguir, los van a odiar, los van a aborrecer, así como me hicieron a mí, se lo van a hacer a ustedes, porque no es más grande el siervo que su Señor. Ahí ya algunos como que, híjole, pues creo que hasta aquí estábamos bien, nos vemos, Jesús, qué bueno, gracias por las bendiciones bien recibidas, ya, gracias, bye, ya hubo sanidades en mi casa, ya hubo esto, ya prosperé económicamente, pero para ese tipo de pruebas, no, gracias. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó? Pablo advertía y nos advirtió muy claramente
que iba a haber muchos tiempos en los cuales no se iba a sufrir la sana doctrina. Pero hoy en día muchos mencionan la sana doctrina y cuando les pregunta uno, bueno, ¿qué es la sana doctrina? No, pues es algo que es bueno. No, sí, es algo que es bueno. Es algo que es sano. No, pues sí, obviamente la misma palabra dice que es sana doctrina. Y desconocen completamente qué tiene que ver con la sana doctrina. ¿Cuáles son verdaderamente los fundamentos de las Escrituras? ¿Cómo verdaderamente se nos debe de presentar Jesucristo? ¿Cómo se nos ha presentado? ¿Cómo lo presentó Pedro? ¿Cómo lo presentó Pablo? ¿Cómo lo presentó Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan? Entonces, imagínense toda esa parte. Muchos desconocen completamente, verdaderamente, quién es Jesús. Y muchos hoy en día salen documentales acerca de la vida de Jesús. Y yo en algún momento, pues sí, solté una pequeña risa cuando alguien me decía sobre unas cosas muy alocadas. Y yo le decía, si no vas a discernir History Channel, el programa de History Channel, mejor no lo veas. Porque ahí teorizan, hacen teorías sobre historia, pero no presentan el verdadero evangelio. Pueden hablar de Jesús y por ahí hasta dicen, no, es que los viajes de Jesús hacia el Tíbet y no sé qué tanto. Y muchos cristianos hoy, yo mismo he visto que lo presentan en congregaciones esas enseñanzas. Y digo, ¿cómo fueron tan fácil de fascinar? ¿Qué tan fácil es que la mentira fascine al hombre? ¿Qué tan fácil es? Es muy fácil, hermano, que la mentira, porque la mentira siempre va a hablar a la puerta de nuestros deseos. Siempre va a hablar ahí y va a tocar a la puerta de nuestros deseos, ¿no? Hace poco sabía de algunos judíos, le preguntaban a los judíos, bueno, a un judío, a un maestro judío, ¿no? ¿Es pecado haber tenido relaciones fuera del matrimonio? Y el judío preguntaba, bueno, ¿por qué lo hiciste? ¿Lo hiciste por amor? Sí, lo hice por amor. No es pecado. Dios eso no lo tiene como pecado, según la Torá dice. Y yo me quedé así como que, caray, pues no sé qué Torá está leyendo este amigo, ¿no? Porque ese no es el Dios, no es la Torá que viene en la palabra de Dios. Ellos están enseñando y Jesús mismo advertía, están enseñando mandamientos de hombres como si fueran de Dios y están suplantando la palabra de Dios. Eso es lo que hacían los maestros hebreos, judíos, impregnados de la religiosidad, de la religión, de la filosofía, precisamente de los griegos y de otros órdenes, ahí del todo lo que es Oriente, toda la religión oriental, todo el pensamiento oriental, miren, lo asimilaron. Decía en un libro un judío que hace poco leí, él decía, bueno, es que para nosotros Dios no es todopoderoso, porque si es un Dios todopoderoso, entonces no puede ser Dios. Y yo dije, caray, dije, no, pues sí. Y es lo que están enseñando en una corriente del judaísmo. No voy a decir que todos, pero al menos este amigo que es un líder judío, lo está enseñando ahí en sus libros, en sus obras. Y obviamente atacando también nuestra defensa de que Dios es todopoderoso, de que de Él viene lo bueno y lo malo. Amén. Porque Él bendice y Él maldice, ¿cierto? Si no aceptamos eso, si no aceptamos que Él tiene todo el poder, hermano, ¿cómo le hacemos? Pero ¿quién los fascina? ¿Cómo son tan fácilmente fascinados muchos hombres? Y lamentablemente repiten y vuelven a tener ese pensamiento, esas ideas se revuelven
¿verdad? Y las enseñan, que es lo peor. Las enseñan a los niños, a los jóvenes, a los adultos, y muchos cristianos están siguiéndolos también. Porque no hay un discernimiento todavía en muchos. Siguen siendo insensatos, siguen siendo ignorantes. Muchos hoy en día están en una ignorancia total, completa. Pero Jesús no quiere que estemos en esa ignorancia. Jesús quiere que nosotros seamos verdaderamente libres con la verdad. Seamos verdaderamente libres con la verdad. Nosotros, y déjenme decirle algo, la verdad, ¿qué va a hacer en el hombre? Va a causar divisiones, va a causar separaciones, va a causar también ciertos dolores, ciertas problemáticas. Porque cuando nosotros creímos a la verdad, ¿quién de nosotros, hermanos, no tuvo problemas en base de juicio por la familia, con los amigos, con los conocidos? ¿Quién de nosotros, con quién de nosotros o de quién de nosotros no se burlaron cuando le dijimos, hemos conocido la verdad y me hizo libre? ¿No nos llamaron locos? ¿No nos llamaron desde la calle a muchos, aleluya? Ahora sí ya eres un aleluya, ¿no? Y otros términos con los cuales se burlaron de todos nosotros, ¿cierto? Pero que hoy yo les decía a los hermanos el sábado, pero si se burlan de nosotros por ser cristianos, alegrémonos. Alégrate, gózate de que te puedan comparar con Cristo. Pero si tú estás siguiendo otro evangelio, no que haya otro evangelio, sino que un evangelio pervertido, cuidado, cuidado. Porque hoy muchos hombres están llevando al extremo las ideas de la palabra de Dios. Y eso se llaman herejías. La herejía es muy peligrosa, hermanos, por una razón. Porque tiene parte de verdad, contiene parte de verdad, y por eso es que es complicado distinguirla. Por eso es que es un poquito difícil. Por eso es que es complicado distinguirla. Y por eso es que Dios nos dice, hey, tienes que ejercitar tus sentidos espirituales para discernir lo que es de Dios y lo que no lo es. Probad los espíritus, dice la palabra de Dios. Debemos de aprender a probar los espíritus, lo que estamos recibiendo, lo que nos están diciendo. Someterlo al juicio de la palabra de Dios, y si algo de lo que escuchamos no tiene fundamento en la palabra, desecharlo. Así sea el hombre más erudito que se pueda poner enfrente de nosotros y nos lo enseñe, da igual quién sea, debemos de rechazarlo. Porque la única verdad inefable, inequívoca, es la palabra de Dios. Los hombres pueden pervertirla muy fácilmente. Es muy fácil pervertir el evangelio, hermanos. Es muy fácil engañar a otros con el evangelio. Por eso vean las sectas, ¿cuántas no hay? ¿Cuántos adeptos no tienen? ¿Cuántos hombres no se amontonan en conciertos de los paganos? Y no digo de paganos como Luis Miguel, no, de paganos que son paganos religiosos, que solamente el término de Cristo lo tienen en el CD para que no les diga nada y para que las iglesias los acepten. Pero cuando empezamos a escuchar y analizamos las letras, el contenido teológico, a veces no lo encontramos. Hay muchos cantos que digo, híjole, pues yo no sé ni de qué esté hablando este amigo. Porque la palabra de Dios nos dice, ¿qué pues cantaré? Con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Dios nos llama a tener entendimiento en todo.
Que no seamos tan fáciles de fascinar, que no seamos tan fáciles de mover de la roca. Dios nos ha llamado a nosotros, hermanos, a que nuestro fundamento esté sobre la roca y no sobre la arena. Porque si alguno de nosotros está edificando sobre la arena, ya sabemos qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Cualquier ola lo va a destruir, ¿cierto? Hay muchos hombres y yo he conocido a jóvenes y a personas que han dejado las congregaciones, que han dejado el camino, porque los cuestionaron en la escuela y no supieron qué decir, porque los cuestionaron en la familia y no supieron qué decir. Recuerdo mucho a una persona que se metió a estudiar filosofía y recuerdo que me decía, no, es que ya tengo muchas dudas y no sé, la verdad es que estudio esto, lo otro. Y yo le dije, es que no debes de dejarte llevar por esas corrientes. Primero, tienes que fundamentarte en la palabra. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos, porque las filosofías humanas son muy engañosas. Hay algunas que podemos decir, híjole, sí, algunas son hasta como proverbios que sí son buenas, pero muchas otras llevan herejías y van metiéndose en la mente de cada uno de nosotros. Hoy en día, hermanos, tan fascinados han sido muchos que hoy en día, no sé si conozcan o han escuchado sobre la dichosa ideología de género. ¿Ya sabían que ya hay congregaciones fundamentadas en esta ideología? Congregaciones cristianas, entre comillas, que están enseñando a los jóvenes, no hay problema, puedes casarte con un hombre, aunque tú seas hombre, no hay problema, Dios quiere que tú ames y que seas amado. ¿No? Y ponen al amor como un pretexto para todo. Hace poco alguien me decía, bueno, es que me están diciendo que, bueno, que no hay ningún problema porque al final de cuentas el amor cubre multitud de pecados. Y entonces pues puedo amar y ser amado sin problema. Aunque tenga esposa, aunque tenga un amante, pues puedo ser amado porque Dios es amor y no sé qué tanta tontería estaba. Y dije, ay, qué tan fácil. Fue fascinado. Muchos están siendo fascinados con estas ideas y se están presentando tan comúnmente que poco a poco se van metiendo a las iglesias, a nuestro pensamiento. Y poco a poco nos pueden fascinar si no tenemos cuidado de nosotros mismos. Porque ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Cuando participamos de la cena del Señor, ¿no es ese uno de los motivos? Recordar y presentar a Cristo crucificado, a Cristo como aquel que se crucificó por causa tuya y por causa mía para perdón de nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Amén. Pero muchos estaban siendo, aunque hoy tenemos esa claridad, muchos en Galacia estaban siendo fascinados y movidos por este tipo de enseñanzas y más por artilugios, por cuestiones de hechicería en los tiempos de Pablo. Hoy en día también tenemos eso, ¿cierto? Hoy en día hay muchos hombres y mujeres que aunque asisten a congregaciones cristianas, todavía van con la comadre, con el compadre, léeme la mano, léeme la cartita, a ver, dime el futuro. Y entonces también a veces están buscando, y, híjole, es que en esta iglesia no hay profecía. Yo busco solamente donde haya profecías nuevas. Y andan de iglesia en iglesia buscando profecías nuevas, entre comillas, porque
no entienden ni siquiera las profecías de la palabra de Dios, ¿cómo van a entender algo más? ¿Cómo van a discernir cuando alguien presenta profecías, entre comillas, nuevas o revelaciones, si no escudriñan las Escrituras? Recuerdo mucho a una persona que le dijo a uno de nuestros hermanos, le hablaron por teléfono y no, es que Dios ya nos dio una revelación, ¿no? Y Dios ya nos confirmó que tú te vas a casar con mi sobrina. Y el otro hermano, caray, pues espérense a que me confirme a mí, ¿no? Ya les confirmó a ustedes, ahora dejen que me confirme a mí, porque a mí Dios no me ha dicho nada. Pero eso, gracias a Dios, este hermano al que le dijeron eso, pues fue sabio y pudo responder y decirles, no, pues espérense, dejen que Dios también me diga a mí, pídanle que me diga también a mí, si no, ¿cómo? Y ese caso, gracias a Dios, este hombre, pues discernió. Y Dios nunca le habló ni le dijo, oye, ¿sabes qué? Sí, tienes que casarte con esta mujer. Pero hubo otro joven que así llegó una mujer y le dijo, no, es que Dios me acaba de... Perdón, fue un pastor el que llegó y les dijo a este hombre, es que Dios me está diciendo en este momento que te tienes que casar con esta mujer. Una mujer con la que ni siquiera se hablaba, una mujer con la que ni conocía, una mujer con la que no tenía nada que ver. Y el otro, por insensato, a la semana ya se estaba casando. Y lamentablemente pues no les fue bien. Terminaron divorciándose por ahí, porque obviamente no prosperó. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos, porque nosotros tenemos la palabra profética más segura. ¿Quieren profecía, hermanos? Aquí está la profecía. Esta es la profecía más segura a la cual hacemos bien en estar atentos. ¿Quieren comer profecía? Devórense esta. Devorémonos estas profecías. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay profecía. Es la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos. Si aprendemos y atesoramos esta profecía, las falsas profecías que lleguen a nuestros oídos las vamos a poder desechar. Y vamos a poder distinguir qué es una revelación verdaderamente de Dios y qué no lo es. Qué verdaderamente es el don de profecía y qué no lo es. En algún momento una jovencita le decía a un hermano, bueno, es que yo no quiero usar mis poderes de profeta para decirte cosas, pero voy a ver si puedo los uso. Yo dije, ¿poderes? Pues ya me salió como Superman o no sé, ¿no? Dije, no, pues esta salió mejor que los Avengers. Debemos de tener mucho cuidado hoy en día. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado, hermanos. Hemos aprendido quién es Jesucristo. Hemos aprendido cómo fue su obra, su vida, cómo se nos presenta verdaderamente. Y nosotros debemos de atender a ese llamado de quién es Jesucristo. Hoy en día muchos solamente tienen a un Jesucristo diluido. Hoy muchos solamente conocen al Jesucristo de Mel Gibson y para ellos ese es el Jesucristo real. Otros el de otras películas. Y bueno, son buenas películas algunas de ellas, pero no son la verdad. La verdad se encuentra en la palabra de Dios. Hay escenas que son parte de la verdad, claro, no voy a decir que no. Hoy las series, ¿verdad? Por ahí en Brasil, están llegando a México desde Brasil, muchas series que están basándose en historias bíblicas, ¿cierto? Y muchos hermanos las ven y se creen todo lo que viene ahí, se creen todo lo que viene en la serie. Porque no comparan lo que hay en la serie de televisión con la palabra, a pesar de que los mismos cineastas
Los productores de esta serie se han dicho, bueno, si nos basamos en parte en la Biblia y en parte en nuestra creatividad, en lo que nos imaginamos que pudo haber sido. A pesar de que hay esas declaraciones de estos hombres, muchos ven y, ay, ya vieron la esposa de Josué, y era toda una heroína, ¿no? Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Yo no les voy a decir no las vean, pero sí les voy a decir que todo lo que vean, hermanos, todo lo que escuchen, debemos de aprender a discernirlo. Debemos de aprender a llevarlo, a compararlo con las Escrituras y ver si verdaderamente eso se encuentra aquí. Porque ese es nuestro deber como hijos de Dios, como cristianos, ese es nuestro deber. Escudriñar las Escrituras, comparar, para que no seamos tomados después como insensatos y que se nos tenga que decir, que se nos tiene que hablar todavía como a carnales, porque no hemos madurado. Nosotros debemos de tener ese cuidado, ustedes y yo. Dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Recordemos que en aquel tiempo la herejía de decirles a las personas que podían llegar a la eternidad y a la salvación mediante las obras de la ley, se estaba expandiendo por todos lados. Hoy en nuestros días muchos defienden esa postura, ¿no? Por ahí un hombre, precisamente Jacobo Arminio, defendió mucho esta postura de que no bastaba con el sacrificio de Cristo, sino que había que sumarle las obras de la ley. Pero la palabra de Dios dice, por cuanto por las obras de la ley ningún hombre será jamás justificado. Así que podemos presentarnos ante Dios y decirle, yo cumplí toda la ley de Moisés. Y Dios simplemente puede decirnos así de fácil, nunca te conocí, apártate de mí, maldito hacedor de maldad. Así le va a decir a muchos que van a llegar y van a decir, en tu nombre hicimos todo esto. En tu nombre levanté iglesias, en tu nombre canté, en tu nombre te glorifiqué, en tu nombre escribí canciones, en tu nombre, no, eché fuera demonios y demás cosas. ¿Y Jesús qué va a decir? Nunca te conocí. Porque se les presenta a muchos un Cristo que no es el Cristo de la Biblia, que no es el Salvador, que no es aquel que por gracia nos ha salvado por su sacrificio en la cruz. Y nosotros debemos entender eso. No estoy diciendo, hermanos, porque también por ahí va la otra herejía del otro lado, que no tengamos que cumplir la palabra de Dios, o que no nos tengamos que comportar moralmente bajo la moral que Dios quiere de nosotros. Al contrario, debemos de buscarla y esforzarnos, porque para eso fuimos llamados, para ser como Jesucristo, alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. El mismo Pablo llegaba a decir en algún momento que no decía que él ya la hubiera alcanzado, pero sabía que iba en camino a alcanzarla, esforzándose, y que en el camino se le manifestaba también todavía el hombre carnal, el hombre natural, la naturaleza pecaminosa, porque eso nos va a pasar a todos nosotros. Pero Pablo estaba y sabía perfectamente en quién debía de colocar la mirada. Sabía perfectamente que tenía que voltear a ver a Jesucristo por completo, que no tenía que esforzarse al cumplir la ley para ser salvo, sino que cumplía la ley por ser salvo, no para ser salvo, sino por ser salvo, que eso es muy distinto.
Los gálatas empezaron a escuchar enseñanzas de los judaizantes, de los hombres que empezaron a decirles: es que te tienes que volver judío y tienes que hacer las cosas de los judíos. Y hoy en día muchos están enseñando a muchos cristianos: es que si quieres entrar, verdaderamente tienes que volverte judío, ¿no? Y ahí los vemos hasta con la kipá y todo, la vestimenta, todo el ornamento. Y yo me reía un poquito y decía: sí sabrán que la kipá no tiene ni siquiera 500 años de ser utilizada por los judíos. Y no sabrán que eso deshonra a Dios. Pablo mismo lo aclara en Corintios, que un hombre cuando enseña la palabra de Dios, si se cubre la cabeza es deshonra para Dios. Entonces imagínense estos hombres que hoy en día se cubren la cabeza y enseñan, pues ¿qué están haciendo? Están deshonrando a Dios y ni siquiera se dan cuenta, porque son insensatos. Son insensatos. ¿Quién los fascinó? ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Yo estoy de acuerdo que los judíos, bueno, ellos puedan seguir sus cuestiones rituales y demás, porque son judíos, eso no me queda ninguna duda. El mismo Pablo, en el libro de los Hechos, en el concilio de Jerusalén, dejó establecido eso, que eso le correspondía a ellos como judíos, como hebreos, pero que en ningún momento tenía que ser algo para la iglesia, ¿cierto? Debemos de tener mucho cuidado, hermanos. La insensatez es parte de nuestra naturaleza pecaminosa y se quiere seguir manifestando, quiere seguir creciendo en nosotros y no dejarnos crecer en Cristo. Pablo sigue preguntando: ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano, ¿no? Porque Pablo dice, o sea, todo lo que padecieron como cristianos gálatas, todo lo que han padecido por causa de Cristo, ¿fue en vano? O sea, ¿para ustedes fue en vano? Y Pablo dice, sí, en verdad fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Por qué lo hará? ¿Jesús nos bendecirá porque cumplimos la ley de Dios? ¿O porque nos ama? Porque tenemos fe en Él. ¿Quién de nosotros cumplió la ley del Señor como para haberse ganado la salvación, el favor, el sacrificio de Cristo? ¿Quién de nosotros puede levantarse y decir, no, yo sí cumplí todo, yo era perfecto, ¿no? En cuanto a la ley, perfecto. Por ahí hubo un personaje que tuvo que reconocer que así se veía él mismo, ¿verdad? Pablo mismo en algún momento dice, pues yo era en cuanto a la ley perfecto, pero todo eso era basura. Imagínense el reconocimiento de Pablo cuando dice, yo era fariseo de fariseos, estudié bajo los pies de Gamaliel, judío de judíos, pero todo eso lo tengo por basura, por desecho, por causa de Cristo. Porque Pablo tuvo que entender que todas esas obras, todo lo que él hacía, solamente lo estaba haciendo para su carne, para exaltar. Eso fue lo que pasó con la ley. La ley solamente fue dada a los hombres, al pueblo hebreo, en primer lugar, para que supieran qué era el pecado, para que tuvieran conocimiento de lo que es el pecado. No se les dio la ley para salvarlos, porque sabemos bien que todos ellos esperan al Redentor. Aún no han aceptado que fue Jesús, porque saben irónicamente que sus obras no los van a salvar, porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá.
En Romanos capítulo 1 encontramos ese versículo, y es un versículo que ocasionó una revolución completa del siglo XVI. Una revolución de la cual ustedes y yo fuimos beneficiarios. Espero que se acuerden qué pasó en el siglo XVI. La Reforma Protestante. Gracias a Dios por ese mover, porque ese versículo penetró completamente en un hombre, en un monje agustino, de tal forma que le abrió el entendimiento de la palabra de Dios y lo hizo entender que todo lo que estaba haciendo y todo lo que estaban participando la iglesia en aquel entonces era insensatez, era pecado. Y lo llevó a toda una revolución. Lo llevó a que lo buscaran y matar reyes, príncipes. El Vaticano mismo lo quería matar, deseaban matarlo. Y ese hombre, que aunque a veces no coincidimos en todo lo que él enseñó, porque hay cosas con las cuales no coincidimos, pero fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Yo siempre lo he dicho, yo no puedo considerar a ningún hombre de la Reforma Protestante que no haya sido lleno del Espíritu Santo para enfrentarse a un monstruo como lo era el Vaticano en ese momento. A reyes que tenían el poder de simplemente mandar un ejército para matarle, que tenían la Inquisición a su mano para decir: tráiganmelo y mátenlo. Pero este hombre, de una forma valerosa, en el momento en que lo llama la Inquisición, se presenta y reta a todos los que estaban ahí, líderes, hombres con mayor jerarquía que él, y se supone con mayor conocimiento. Y les dice: ok, yo me retracto de todo lo que he enseñado si ustedes me demuestran con las escrituras que lo que he dicho es falso. ¿Y qué creen que pasó? Ni uno solo le pudo demostrar con las escrituras que sus 95 tesis estaban mal. Ni uno solo. Fuimos beneficiados porque hombres que no se dejaron fascinar como otros, sino que verdaderamente obedecieron a la verdad, hermanos, pelearon la buena batalla para que tú tuvieras esa Biblia en tus manos, para que yo tuviera esto. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros, hermano? Escudriñar las escrituras. Esta palabra que nosotros tenemos aquí, no solamente, hermanos, ha costado la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ha costado la sangre de la iglesia a través de 2000 años. 2000 años, hermanos, ha costado la sangre de hermanos, de hermanas, perseguidos, primero en Jerusalén por un hombre llamado Saulo, que después vendría a ser el apóstol a los gentiles, por gracia de Dios, que fue asolada, Jerusalén fue asolada por este hombre cuando él era enemigo de Dios. Así como tú y yo en algún momento asolamos quizás a muchos cristianos cuando éramos paganos y que nos burlábamos también. Pero Dios, en su misericordia, hermano, ha permitido que este maravilloso libro, a pesar de que muchos, incluso gobiernos, han pedido su destrucción, miren, lo tenemos en la mano. Que aunque los han querido eliminar de sus países, pedazos de este libro circulan en las cárceles. Amén. Y eso es lo que debemos entender. Debemos de huir de la insensatez y debemos de crecer en el conocimiento de Dios todos nosotros. Tenemos que esforzarnos. Yo no voy a decir que es fácil entender la palabra de Dios. Yo mismo me he encontrado al estudiar algunas doctrinas y me he dado de topes por no entenderle, ¿no? En algún momento he tenido hermanos con mayor conocimiento que me han ayudado y me han dicho, y yo me he quedado así como que, a ver, dímelo más despacito porque no entendí nada de nuevo. Porque dice el mismo apóstol Pedro que hay cosas
que Pablo escribe que son difíciles de entender, que son complicadas para entender. Pero dice difíciles, mas no imposibles. Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros y Él nos va a llevar a toda verdad. Y si Él nos lleva a toda verdad, hermano, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en Él. Tú y yo debemos de confiar en Dios, de que Él nos va a guiar a toda verdad. Dios ha puesto hombres y mujeres que enseñan, que instruyen. Ha puesto a líderes en la iglesia. Y tenemos también que ver, escudriñar nuestro deber. No voy a decir que los líderes en las congregaciones saben todo, no. Los que hemos tenido algún cargo en algún momento sabemos que no lo sabemos todo. Pero entre hermanos nos podemos ayudar. Es nuestro deber, exhortándonos unos a otros. ¿Qué pues hay cuando os reunís? Dice el apóstol Pablo, cada uno tiene salmo, cada uno tiene doctrina, ¿no? Todos tenemos un conocimiento de Dios. Dios a unos les revela más sobre ciertas situaciones que a otros. A algunos Dios les ha revelado, pero miren, con una rapidez enorme. A algunos otros los hace pues más pasito a pasito, pasito a pasito. Pero a todos nos va a conducir, a todos sus hijos nos va a conducir siempre a la verdad. Y no basta, hermanos, con memorizarla. Es más, yo lo puedo asegurar, de nada sirve memorizarla si no la escudriñamos. De nada serviría aprendernos de Génesis hasta Apocalipsis si no la estudiamos, si no meditamos en ella. Si lo que hay aquí en este libro no cambia tu vida y mi vida, ¿de qué sirve? Pero yo estoy seguro que un hombre, una mujer que escudriña las Escrituras va a recibir gran bendición de Dios, siempre. Porque Dios le va a dar entendimiento. ¿Quieren entendimiento? Pídanselo a Dios, dice la palabra. ¿Queremos entendimiento? Hay que pedírselo a Dios. Él nos va a dar todo el conocimiento y nos ha dicho que nos va a revelar cosas increíbles. Hay muchas cosas que vienen en la palabra de Dios y cuando las escudriñamos decimos, wow, no lo conocía. Estudiemos, hermanos, y esa es la exhortación del día de hoy para todos nosotros. No nos dejemos fascinar. No nos dejemos fascinar por el cantante de moda. No nos dejemos fascinar por el predicador de moda. No nos dejemos fascinar porque se juntan cientos o miles en un lugar. Fascinémonos de la Escritura. De esto sí hay que fascinarnos. De esto sí hay que atesorarlo. Esto sí hay que consumirlo. Amén. Esa es la exhortación, hermanos. No caigamos en la insensatez jamás. No caigamos en la necedad, sino por el contrario, busquemos siempre la libertad en Cristo. Y la libertad viene a través de la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a agradecerle al Señor. Y si tú en este momento reconoces ante Dios que a veces han sido un poco insensato, pide la ayuda a Dios, que te dé conocimiento, que te dé iluminación, que te ayude a esforzarte más en el crecimiento de la palabra. Amén. Señor, Padre eterno de los cielos, en este momento, Señor, te damos gracias porque hemos recibido la exhortación y la vamos a atesorar para poderla poner por práctica, Padre eterno. Te ruego, Señor, que a cada uno de nosotros, a cada uno de tus hijos, Señor, tú nos ayudes a esforzarnos en la lectura de tu palabra. Nos ayudes, Señor,
en el crecimiento de tu palabra, en escudriñarla verdaderamente, en alimentarnos con ella, Señor, en poder crecer, Padre, en conocimiento, Señor, de ella y atesorarlo en nuestro corazón y ponerlo por obra. Te ruego, Padre eterno, hoy jóvenes necesitan tu palabra, Señor. Necesitan entender tu palabra para no caer en pecado, Señor, para no transgredir tu ley, Señor. Hombres, esposos, esposas, hermanos, hermanas, jóvenes, niños, adultos, todos necesitamos, Padre eterno, de la guía de tu Espíritu Santo, Señor, para comprender tu palabra. Todos necesitamos meditar en ella, Señor, para vivir conforme a tu voluntad, porque la única forma de conocer cuál es tu voluntad para nuestra vida se encuentra en escudriñar tu palabra, se encuentra en conocerte a ti, porque conocerte a ti es la vida eterna, Señor. Sabemos que conocerte a ti es tener la vida eterna, Padre eterno, y nuestro gozo, Señor, saber que podemos ser conocidos por ti, Señor. Te ruego, Padre eterno, da, Señor mi Dios, guía a esta congregación, Padre eterno, a mis hermanos presentes y a los ausentes, Señor, a los que queriendo estar aquí, Padre eterno, no pudieron entrar. Fortalece esta congregación, Padre eterno, llénanos, Señor, del conocimiento de tu palabra, de la guía de ella, Señor, para que nosotros podamos, Padre eterno, crecer, para que en algún momento, Señor, cuando vengan todas esas falsas doctrinas, cuando vengan todas esas herejías, cuando vengan todas esas falsas profecías, podamos probar a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, podamos probar a los que se dicen ser pastores y no lo son, podamos probar, Señor, a todo aquel que se diga ser un siervo tuyo, pero que en realidad es un siervo de Satanás, Padre eterno. Ayúdanos, Señor, para tener ese discernimiento, poder escudriñar, poder entender, poder discernir entre quienes son verdaderamente tus hijos y quienes no lo son, Padre eterno, y de quienes verdaderamente podemos recibir exhortación, ánimo de tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te ruego, Padre eterno, ayuda a esta congregación, Padre, a mis hermanos, a mis hermanas, ayuda, Señor mi Dios, a los que son padres, Señor, para que puedan darle esa enseñanza a sus hijos, que sus hijos puedan crecer en el conocimiento, así como creció Timoteo, Padre, enseñado por su abuela y por su madre, Señor, así también puedan crecer los jóvenes de este lugar, enseñados, instruidos, Padre eterno, para que puedan llegar a ser irreprensibles, Señor, y que si alguno se comportase aún como Juan Marcos, Señor, podamos, Padre eterno, ser hombres y mujeres que recapacitemos, pidamos perdón, Señor, y crezcamos, Señor, como Él, en el conocimiento tuyo, Padre eterno, en el camino al cual hemos sido llamados, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pido, Señor. Amén. 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 Así dejo el lugar, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Gracias damos al Señor por este mensaje. Que Dios nos ayude a estar alerta, porque la Biblia dice que se levantarán falsos profetas, ¿verdad? Se levantará el anticristo. Y aún dice que los escogidos pueden ser engañados. Roguemos al Señor que no seamos parte de ellos, que el Señor nos permita tener los ojos abiertos a la verdad. Amén. Vamos a orar por la ofrenda, hermanitos. Vamos a darle gracias al Señor por este mensaje y vamos a orar por la ofrenda. Señor, te damos las gracias. Gracias porque nos alertas, gracias porque nos enseñas, gracias porque tu palabra dice que por falta de sabiduría el pueblo perece, Señor. Pero estas enseñanzas amplían nuestro conocimiento, nos hacen estar alertas, Señor, para cualquier
cualquier falsa doctrina, Padre mío, que se quiera meter a la iglesia, Señor. Nos ayudas a estar atentos y alerta a través de estas exhortaciones y enseñanzas. Te pedimos, mi buen Dios, que bendigas la ofrenda, Padre Celestial. Bendice la ofrenda que traen tus hijos, tus hijas, como en la mañana los decíamos, Señor. Bendice su economía, una vez más te lo pedimos. Bendice la economía, sus negocios, sus finanzas, sus empleos, Señor. Permite que aunque haya recorte de personal, Señor, aunque haya de gente desempleada, Señor, aún en medio de esa situación económica, permite que tus hijos tengan una estabilidad, Señor, económica para su hogar, para su casa, Señor, para su familia, para sus necesidades básicas, Señor, pero sobre todo para traerte ofrenda, mi Padre Celestial. Bendice y multiplica al dador alegre, ¿verdad? Así es que pasen, mis hermanitos, a dejar su ofrenda, pase con alegría, con gozo, pase a depositar su diezmo. Ahí está nuestro hermano repartiendo sobre de diezmo. Si alguien quiere un sobre, toda la gloria y la honra a Él, amén. Gloria a Dios. Lleves esta enseñanza que Dios nos dio en esta noche para ponerla por obra. No la guarde ahí en su casa toda la semana, sino ponga por obra lo que usted ha aprendido. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Gracias a Dios por cada uno de nuestros hermanos que nos han compartido de esta manera este devocional y la palabra del Señor. Vamos a hacer oración, hermanos, les invito. Primeramente,